Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eva Mesa Carrasco, soy neuropsicóloga de la residencia Domus Vi de Valdemoro y voy a pasar a comentar mi comunicación. Una de las intervenciones no farmacológicas en la lucha contra la pérdida de las habilidades cognitivas y comportamentales es la estimulación multisensorial. Esta estimulación es un instrumento utilizado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la persona. Para ello se recurre a medios y estrategias que trabajan las capacidades más básicas de la persona, la sensación, las percepciones y la integración multisensorial. La estimulación Snoezelen pretende la producción de una sensación de bienestar a través de estímulos multisensoriales controlados dentro de un entorno determinado. El concepto Snoezelen nace en Holanda en el año 1974 en un centro, el centro Hattenberg, que atendía a personas con importantes discapacidades y de edades diversas. La estimulación multisensorial, el objetivo es hacer surgir o incrementar la respuesta de un individuo. Se centra en todas las vías sensoriales, ya sea bien estimuladas de forma separada o de forma combinada. Y por cada nivel sensorial se utilizan diferentes tipos de estímulos. El origen de creación de las salas ofrecen un entorno accesible física e intelectualmente, nos permite adecuar estímulos a las necesidades de cada persona y conseguimos controlar el entorno y hacerlo más seguro. Los estudios que se han llevado a cabo sobre la estimulación multisensorial, así como las experiencias que se están llevando a cabo en nuestro país, han demostrado un efecto positivo en las personas mayores en general y también un efecto positivo en particular con personas con deterioro cognitivo. Los datos disponibles apuntan a una reducción de la ansiedad, de la conducta apática, de la depresión, del comportamiento posicionista, la agresividad, la reducción del tono muscular, facilita el equilibrio, así como la mejora de la conducta adaptativa, la atención y la percepción del bienestar por parte de la persona y los profesionales que la atienden. Es por todo lo anterior que consideramos que la estimulación multisensorial es un procedimiento alternativo y o complementario para la ralentización del deterioro cognitivo en las personas mayores. Se llevó a cabo un estudio durante un año en la que colaboraron las residencias de Domus Vi Alcalá de Henares, Leganés, Magán y Valdemoro. En este estudio era un estudio experimental con dos grupos de tratamiento, el experimental A y un grupo control B. Se llevó a cabo una evaluación previa posterior a la intervención para valorar el efecto general de las variables indicadas, de las sesiones individuales, de la situación conductual y también de la situación psicofisiológica, además de tomar datos sobre el perfil sensorial. Todos los datos recogidos se fueron registrando en nuestro protocolo de intervención. Los resultados que se pueden ver en el cuadro de las variables del perfil sensorial y de las variables del campo, optimizamos canales sensoriales, son algunos de los resultados que podemos obtener. Se produce una reducción de los ansiolíticos, del trastorno de la conducta, en particular de la agitación, y hay un funcionamiento general que mejora también las variables en el perfil sensorial. Como elementos a tener en cuenta en el modelo centrado e integrado en la persona en cuanto a la estimulación sensorial, es importante tener en cuenta que esta estimulación es un proceso activo. La búsqueda de los estímulos ha de ser siempre positiva. La postura es importante, posicionaremos para activar o para relajar. Deberemos de calcular la intensidad del estímulo, nada de darlo a la ligera, ya que las mejores formas de estímulos deben de estar vinculados a los intereses que tenía la persona antes de su diagnóstico. Importante la estimulación multisensorial como un medio para la autoexpresión. Hay personas con enfermedades de Alzheimer que no hablan y el hecho de reintroducir una foto, una proyección de una obra de arte, la música, puede inspirar a esa persona a coger el lapicero, mover sus manos, todo ello como forma de comunicar sus sentimientos. Adicionalmente a esto, debemos de considerar la motivación y las relaciones interpersonales como elemento básico de las sesiones de estimulación multisensorial en esta población, ya que proporciona seguridad, estabilidad, confianza
Principios que a partir del contacto físico entre el terapeuta y el adulto mayor mejoran la participación y la dinámica del proceso terapéutico. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. La comunicación que presentamos a continuación tiene por título Efecto de una intervención sobre la resistencia de personas dependientes a asistir a los centros de día y la salud mental de sus cuidadores, el cual está basado en el proyecto de investigación Procendias, llevado a cabo en el marco de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Salamanca, APISAL. Numerosas investigaciones confirman el beneficio de los centros de día sobre las personas dependientes, ofreciendo un programa de actividades para el usuario, pero también sobre los cuidadores familiares, aliviando la sobrecarga. Es por ello que a los centros de día también se les denomina de respiro familiar. Además, contribuyen a la adaptación de los cuidadores en el proceso de atención, reduciendo sus niveles de estrés, de agotamiento, de depresión y de ira. Pese a que se ha constatado la utilidad de los centros de día para reducir el estrés en el cuidador familiar, muchos cuidadores perciben el traslado al centro de día como una carga, especialmente si surgen problemas de comportamiento en el momento de la asistencia. De hecho, la resistencia a asistir por parte de la persona dependiente se ha identificado como un obstáculo potencial importante para su mayor uso. El objetivo de esta investigación ha sido analizar el efecto de un programa de intervención destinado a reducir la resistencia de las personas dependientes a asistir a los centros de día sobre los niveles de depresión de los cuidadores familiares. Este estudio clínico controlado y aleatorizado se ha llevado a cabo en 7 centros de día de Salamanca. Han participado 130 cuidadores, el 70,8% eran mujeres con una edad media de 65 años y con un tiempo de cuidado medio de 11 años y 7 meses. La proporción de mujeres también ha sido mayor entre las personas dependientes, las cuales presentaban una edad media de 72 años. Para obtener la información necesaria, se han recogido variables demográficas como la edad, el sexo, el estado civil y el nivel educativo. Los problemas de comportamiento de los familiares dependientes se han recogido mediante la prueba RMBPC, la cual se divide en 2 dimensiones. Por un lado, recoge información tanto de la frecuencia de los problemas de comportamiento como también recoge información sobre la reacción de los cuidadores ante su aparición. Por último, los síntomas de depresión del cuidador familiar se han obtenido mediante la prueba CESD. Se establecieron 2 grupos y los cuidadores fueron asignados al grupo de control o al grupo de intervención. Estos últimos recibieron una intervención semanal durante 8 semanas en grupos de entre 8 y 10 personas, basadas en el entrenamiento en análisis funcional mediante el modelo clásico ABC de la conducta. Las variables cuantitativas se expresaron como media y desviación estándar y las variables cualitativas como distribuciones de frecuencia. La eficacia de la intervención se evaluó comparando el grupo de control y el grupo de intervención en la evaluación basal y 6 meses después utilizando una nueva multivariante. En la prueba RMBPC se encontró un descenso neto en la puntuación en la frecuencia de los problemas de comportamiento de 3,78 y en la reacción de los cuidadores familiares de 4,54, con un descenso neto global de 4,34. Además, en la prueba CESD se encontró un descenso neto de 2,67. Estos resultados lo que sugieren es que la intervención Procendias se asocia con reducciones significativas en los problemas de comportamiento y también en los síntomas de depresión de los cuidadores familiares de personas dependientes asistentes a centros de día. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Diana López, directora del Centro de Día de Alzheimer y otras demencias del ADA, perteneciente a la Red Pública de Centros de Día del Principado de Asturias, y es para todo el equipo del centro un honor poder compartir con ustedes nuestra experiencia con esta comunicación que titulamos Buen trato en la comida, adaptación de texturas y formas, entendiendo la comida como algo más
que un proceso biológico por el que se ingieren los nutrientes necesarios para estar correctamente alimentados, porque la comida es también una fuente de placer, un acto social y cultural, un potente estímulo para la memoria y los sentidos, un espacio de comunicación verbal y no verbal, un momento de afectividad, cómo damos la comida a quien no puede tomarla por sí mismo, cómo le miramos, cómo le tocamos, nuestro tono de voz, y desde luego el espacio más adecuado para el entrenamiento de una actividad básica de la vida diaria fundamental en la que debemos prestar los apoyos necesarios y darles el tiempo suficiente para que la realicen de la manera más independiente posible. Y en lo que toca a la forma, el placer de una presentación agradable con un plato que entre por los ojos, el reconocimiento visual del alimento que vamos a comer y del sabor que lleva asociado, el recuerdo emocional que puede acompañar a ese plato de tradición familiar que nuestra madre preparaba como nadie o que nos encantaba preparar a nuestros hijos, compartir mesa y mantel, pero también el mismo alimento. Seguro que estamos de acuerdo en todos estos aspectos, pero también que no es infrecuente que en la vida institucional de las personas con necesidades de adaptación de texturas por problemas de disfagia o masticación, la preocupación se centre casi exclusivamente en ese aporte de nutrientes que proporcionamos con dietas turmis u otro tipo de complementos alimentarios. Llegados a este punto, quiero contarles nuestra experiencia en el centro y que surgió de un sencillo ejercicio de empatía, al observar cómo esas dietas trituradas en unos casos, turmis en otras, provocaban el rechazo de algunas personas. Un rechazo que ni siquiera en algunas ocasiones, debido al deterioro cognitivo, podía ser verbalizado y que se evidenciaba con un rechazo gestual o con un apartar ese plato con la mano. El rechazo a esa comida comprometía el estado nutricional de esa persona, pero también su lenguaje no verbal evidenciaba que estaba comprometido el bienestar que estamos obligados a proporcionarles a las personas que cuidamos. Y está claro que ambos aspectos deben ser protegidos. La búsqueda de información para solucionar este problema nos llevó en la red a una guía de descarga gratuita, la guía práctica de gastronomía triturada de la Fundación Alicia, que para nosotros fue fundamental, con la que empezamos a experimentar con los triturados por colores y con el agar-agar para darle una consistencia más sólida a ese alimento sin comprometer la deglución. Les dejo el enlace de la guía y de nuestra página web donde explicamos nuestra experiencia con el agar-agar. El cambio de actitud que supuso las nuevas presentaciones fue muy significativo y el mejor acicate para confirmar que estábamos en el buen camino. Incluso personas que además de disfagia presentaban inapetencia por otras patologías aceptaban de buen grado el plato que les poníamos en la mesa. Pero también ocurrió que alguna persona que por dificultades en la comprensión no entendía la explicación que podíamos ofrecerle sobre cuál era el alimento que iba a comer, el aspecto de ese alimento le inducía a percibirlo como un postre y al esperar por algo dulce e introducir en la boca el alimento salado, lo rechazaba porque no era lo que esperaba. Decidimos entonces que había que buscar la manera de darle la forma más real posible para facilitar la discriminación visual. En esa fase estamos ahora y las personas a las que cuidamos y precisan adaptación de texturas ya reconocen por la forma el alimento que van a comer y todo lo que eso implica, y antes comentábamos, relacionado con estímulos positivos, físicos, emocionales y elicitadores. Me gustaría que esta presentación sirviese para animar a quien aún no haya probado a introducir esta nueva forma de alimentación, se anime a hacerlo y experimentar la satisfacción que provoca en las personas que cuidamos. Les garantizo que ellas van a disfrutar más de la comida, pero las personas que cuidamos o somos responsables de ese cuidado vamos a sentirnos mucho mejor. Y finalizo con una alusión a esta comunicación y al título del congreso. Buen trato en la comida es proporcionar todos los alimentos necesarios para alimentar el cuerpo, pero también debemos preocuparnos de alimentar el alma. Muchas gracias, ha sido un honor compartir con ustedes estos momentos. Gracias a la organización del Congreso por la oportunidad de compartir hoy aquí. Soy Nuria Carcavilla y voy a hablar del trabajo que hemos realizado y que recoge el título de la presentación: Desafíos éticos en el uso de la mentira terapéutica en la atención a personas con demencia. Un tema que nos parece muy oportuno en este contexto que nos brinda hoy el Congreso.
Cuando hablamos de la mentira en la atención a personas con demencia, sabemos que ha sido un tema y sigue siendo un tema que nos divide y ha generado un gran debate y objeciones comunes. Por ejemplo, escuchamos a personas que piensan que mentir no es ético, que va en contra de sus creencias personales o quizás que no debemos mentir a una persona vulnerable. Sin embargo, la realidad es que usamos la mentira de forma generalizada. Mentimos entre 3 y 6 veces al día, cuando, por ejemplo, decimos a alguien qué bien te queda ese vestido, o decimos que estamos bien cuando realmente nos sentimos muy mal. Justificamos estas mentiras renombrándolas como mentiras piadosas o justificando su uso, o quizás buscando el beneficio que va a obtener la otra persona. Aquí la RAE define la mentira como la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente, lo que nos indica una acción intencionada. Así, cuando analizamos las mentiras que se usan en el contexto de la demencia, nos encontramos con la mentira en la comunicación verbal. Por ejemplo, cuando un cuidador le dice a la persona con demencia, vamos a vestirnos, tu hija va a venir luego, aunque sabe que esto no es cierto. O quizás le sigue la corriente diciendo, de acuerdo, luego veremos a tu mujer, cuando también sabe que su mujer falleció hace tiempo. Encontramos también la mentira como una forma de manipulación ambiental cuando se crea una realidad falsa con el objetivo de disminuir la ansiedad y aumentar el bienestar emocional de la persona. Hablamos aquí de ejemplos como la presencia simulada, el camuflaje de puertas o el uso de murales y quizás también la creación de paradas de autobús falsas, el uso de muñecos, etc. Situaciones que estoy segura que resultan familiares porque la investigación afirma y demuestra que el 95% de los profesionales que trabajan en residencias utilizan y afirman usar la mentira terapéutica. Y es que cuanto más tiempo pasamos con una persona con demencia, tendremos más probabilidades de mentirle. Y vemos cómo la mentira terapéutica se ha normalizado en los entornos de atención a personas con demencia. Se usa de una manera casi automatizada, sin considerar sus consecuencias, y esto es realmente muy peligroso. Les invito a reflexionar y a revisar todas sus prácticas en torno a la mentira terapéutica en su trabajo y a detenerse especialmente en el grado de conciencia que tienen en torno a estas acciones. Los principios de la bioética entran en conflicto a la hora de posicionarnos ante la mentira terapéutica, especialmente en lo que se refiere a la autonomía, en situaciones concretas como ocultar el diagnóstico y cuando además la autonomía se ve comprometida y es la beneficencia la que pasa a ser el principio rector ético. ¿Debemos, por tanto, elegir entre una u otra, autonomía o beneficencia, o se trata más bien de elegir cuándo va a ser el momento adecuado para hacer menos daño y, por tanto, generar más beneficio? Imaginemos que Carla, una mujer de 80 años que vive en una residencia, se despierta de la siesta, camina de un lado a otro sin rumbo porque su memoria a corto plazo está limitada. Puede pensar que está en su puesto de trabajo, ya que era enfermera. Abre la puerta de la habitación de otra persona y se acerca a ella para tomarle la temperatura, lo que nos indica que Carla piensa que está en un momento diferente de su vida y que no es consciente de su enfermedad. Vive, por tanto, en una realidad diferente a la nuestra y si queremos comunicarnos con ella deberemos comprenderla y dar cabida a esa realidad para utilizar distintos enfoques, siendo la última opción la mentira terapéutica. Claramente, este es un tema muy complejo y se requiere formación. Por tanto, estamos trabajando en un entrenamiento práctico en habilidades de comunicación centradas en la persona con demencia y también un enfoque bioético que ayude a los profesionales a reconocer cuándo y qué mentiras terapéuticas son las más apropiadas para cada persona y para conseguir que esto sea una práctica ética centrada en la persona, ya que de lo contrario puede tener, como vemos, consecuencias muy devastadoras. Y solamente en el trabajo desde la defensa de los derechos fundamentales de las personas con demencia permitiremos que la mentira terapéutica no solo sea una práctica ética, sino que también sea una herramienta de comunicación, muchas veces la única apropiada para algunas circunstancias específicas con las personas con demencia. Es necesario, por tanto, regular el uso de la mentira terapéutica porque recuerden que solo así vamos a permitir que se aleje de la infantilización y del maltrato para permitirnos mejorar el bienestar de las personas con demencia. Estamos a disposición de todas las personas interesadas en este tema. Aquí encuentran mi correo. Muchísimas gracias por su atención, por esta oportunidad y hasta pronto. Bienvenidos al Congreso Virtual Internacional del Buen Trato al Adulto Mayor. Somos
Cristina María López y Paolo Bergomi, y les ofrecemos las reflexiones sobre las relaciones humanas en un ambiente de salud. Nuestro disparador fue las declaraciones del presidente de la Argentina en un medio televisivo con el periodista Jorge Bontevecchia, donde dice que hace 30 años teníamos que mantener a una persona casi hasta los 70 años, y ahora lo tengo que mantener hasta los 85 y trabaja menos gente, en búsqueda de la eternidad. Queda claro que en esta escenografía de destrato, dar ejemplos desde la sociedad civil es el camino para pensar el envejecimiento desde el compromiso profesional de la comunidad. El diseño y las tecnologías vinculadas podrán ser la herramienta de innovación para desarrollar las soluciones sobre condiciones y modalidades de asistencia a adultos mayores. Proponemos desarrollar un análisis sobre las condiciones y modalidades de asistencia a adultos institucionalizados, especialmente en tiempos de cuarentena, circunscripto a la relación del usuario y su ambiente de convivencia, puntualizando el buen trato, ya que la persona no necesariamente paciente no solo vive en el sitio, sino que convive en el sitio. El concepto espacial y humano se traduce en un adecuado proyecto de diseño interdisciplinar, un entorno de convivencia que asegure la amabilidad receptiva y el involucramiento de la comunidad. Un tránsito hacia un diálogo en apariencia impersonal, pero de fuerte pregnancia cognitiva por parte de nuestro llamado usuario. Colores, superficies, objetos, volúmenes, aromas, son una sumatoria de factores en apariencia técnicamente definidos y no todos imperativamente vinculados al factor humano. Una de las observaciones de nuestro estudio es la situación vulnerable del sistema de salud. El colapso de las terapias de los hospitales públicos en el tiempo de pandemia desnudó las problemáticas edilicias, la falta de inversión, el descuido del sector de salud en general. El tránsito hacia situaciones de minusvalía, independientemente de la edad, del envejecimiento, de la postración, hasta del abandono, hacen necesaria una calidad del personal de asistencia con obligatorios valores éticos, capacitación continua y condiciones de humanidad desarrolladas. La presencia y asistencia del personal es una condición fundamental y tiene que estar calificado. El buen trato a los adultos mayores y la respuesta a la soledad del cuarto y a la accesibilidad en el mes del buen trato al adulto mayor es una proposición que de nuestro lugar la queremos ver desde el aporte de los profesionales del diseño para ver la calidad de vida como un elemento fundamental, sobre todo en estos momentos en que atravesamos el aislamiento del COVID y la situación que nos hace tener vulnerabilidad. Hay una necesaria forma de accesibilidad que puede ser el barco, fundamental como esperanza superadora de estas acciones que marcan la diferencia en la atención sanitaria. Para concluir, para nosotros el envejecimiento activo y las relaciones humanas afectivas mejoran el bienestar del adulto mayor al ser respetado en su derecho a socializar con amigos y familiares y sobre todo a conservar los vínculos posibles y también volver a enamorarse. La tecnología es imprescindible y el corazón también. Así que para nosotros este estudio tiene todos estos trabajos que nos gustaría compartir con ustedes. Les agradecemos muchísimo y desde Argentina les mandamos un fuerte abrazo a todos los participantes. Gracias. Hi, my name is Sandra Smeal. I am from the Center for Research and Expertise in Social Gerontology in Montreal. And my role there is to be the coordinator of expertise in inclusive aging, diversity, health, and well-being. Today, I will be presenting the project entitled An Approach to Enhancing Ordinary Practices of Well Treatment in Residential Settings in Quebec, mobilizing all of the actors concerned. This was a project led by Sophie Thier from Université Laval, who was the principal investigator. I was a research professional on this project, as was Anna Andrianova, and Mirin was a research assistant, and 3 other researchers were also involved in this project, Mélanie Couture, Eric Gagnon, and François Aubry. And this project was funded by the FRQSC, the Fonds de Recherche du Québec, Société et Culture. So the purpose of the project was to identify well treatment practices and to really value those, put the valuing of those practices into place. And so the questions, the research questions that were asked
really what are well treatment practices in residential settings, what do they specifically look like, and what are obstacles to treating residents well in residential settings, and what are facilitators, what really supports well treatment. And so what I'll be presenting is in fact the outcomes of our research methodology that we used. We used a participatory action research methodology that took the form of world cafes that were also complemented with individual interviews with care aides. And so I'll be presenting that methodology in terms of the results of our research. So overall, I'll be providing findings about what we discovered about well treatment generally in residential care settings, and then also the specific types of practices that are being put into place in residential care settings, and then the obstacles, as I said earlier, and that which facilitates putting that kind of treatment into practice. And so I will be demonstrating that this methodology of having world cafes is really useful in terms of facilitating the type of dialogue that needs to take place between those who live, work, and contribute to long-term residential care. And I'm really looking forward to presenting this research to you. Thank you. Damos inicio a la comunicación oral en el primer Congreso Virtual Internacional de Buen Trato hacia las Personas Mayores en Instituciones. Los autores del presente trabajo son Beatriz Álvarez de la Fuente, Laura Lacomba Trejo, Iraida de Lomperis, Aruca Calderón Cholvi, Joaquín Mateu Moyá, Encarnación Satorres Pons y Juan Carlos Menéndez. Su título es Disminución del desgaste emocional en profesionales de atención directa que aplican el modelo de atención centrada en la persona. Los profesionales de atención directa son personas que se encargan de velar, por supuesto, por las necesidades de las personas mayores en estos casos. Su cercanía también con el sufrimiento y las circunstancias que muchas veces acompañan a este momento de la vida han demostrado en la literatura que pueden incrementar el riesgo de, por ejemplo, el síndrome de burnout, un síndrome complejo en el cual la persona refiere un cansancio extremo, una sensación de angustia que también cursa muchas veces con ansiedad y con depresión y que puede ser explicada por las circunstancias concretas del trabajo que desempeña. Todo ello, por supuesto, afecta de una forma muy notoria a la calidad de vida en el contexto laboral. Todos estos elementos, el burnout, ansiedad, depresión y la reducción de la calidad de vida, han sido desde luego mucho más frecuentes en los modelos tradicionales de atención, centrados fundamentalmente en el servicio. No obstante, desde hace algunos años está llegando o instaurándose un modelo de atención centrada en la persona que pretende precisamente ahondar en las necesidades individuales de la persona y de alguna forma contemplarla como un ser único y que merece respeto y dignidad. En ese sentido, el objetivo de ese trabajo sería estudiar los cambios en el desgaste profesional al pasar de trabajar en un modelo residencial tradicional a aplicar el modelo de atención centrada en la persona en el personal de atención directa. Como decimos, este modelo de atención centrada en la persona, que se fundamenta en modelos de tipo humanístico que surgieron en la década de los años 60, han demostrado tener resonancias muy importantes a nivel del bienestar subjetivo de las personas que trabajan con él, tanto de los propios residentes como de, por ejemplo, las personas de atención directa. En este estudio se parte de una muestra de 33 sujetos, originalmente fueron 44, aunque hubo una mortalidad experimental debida a distintas circunstancias. El sexo de los participantes fue en el 87,88% de los casos mujeres, siendo el 12,12% restante varones. La edad promedio fue de 36,94 años y la desviación típica de 12,66. A nivel de instrumentos o materiales utilizados, se optó por el Maslach Burnout Inventory, una prueba de 22 ítems, diseñada específicamente para evaluar este burnout del que hablamos anteriormente, que consta además de 3 factores, y el Beck Depression Inventory, también una prueba muy conocida, cuyo objetivo es evaluar la sintomatología depresiva en población general y también en población clínica, y que ha sido validada en personas mayores.
Para este caso, se hicieron 4 momentos, 4 evaluaciones distintas desde el momento en que se empezó a aplicar el modelo de atención centrada en la persona, con el objetivo de valorar cuál era el proceso de mejoría en las variables dependientes de interés, concretamente en el burnout y en la sintomatología depresiva. Lo que se observa en este caso, utilizando para ello una prueba T de Student de medidas relacionadas y un tamaño del efecto de D. Cohen, que es útil para análisis de carácter paramétrico, es que a medida que el tiempo transcurría iban reduciéndose algunos de los síntomas sugerentes de burnout y asimismo iban mejorando aquellos que serían factores puramente protectores. Aquí en esta diapositiva podemos ver, atendiendo a un nivel de significación de 0.05, que entre el primer y segundo momento de la evaluación hubo una reducción significativa del cansancio emocional y de la despersonalización, así como un incremento de la realización personal. Esos 3 son los factores incluidos en la prueba de Maslach para la evaluación del burnout. Entre el segundo y el tercer momento hubo una reducción en la despersonalización y un aumento de las puntuaciones en realización personal. Por último, comparando el primer y cuarto momento, esto es, del principio al fin de las evaluaciones, se apreció una reducción del cansancio emocional y de la despersonalización, así como un aumento de la realización personal. Como podemos ver, las diferencias entre el primer y segundo momento y entre el segundo y tercer momento tuvieron un tamaño del efecto, calculado con D de Cohen, moderado, mientras que entre el primer y el cuarto momento el tamaño del efecto fue grande. Importante tener en cuenta que el cansancio emocional alude a esa sintomatología de carácter precisamente depresivo y ansioso a la que aludíamos en la introducción de esta presentación. La despersonalización, por su parte, tiene que ver con esa pérdida del interés por tratar con aprecio y con dignidad a las personas que son objeto de atención del profesional. Y la realización personal tiene que ver con la satisfacción subjetiva que la persona experimenta como resultado de su trabajo. Así pues, puede apreciarse que a lo largo del proceso de implantación del modelo de atención centrada en la persona, parece observarse una reducción del burnout que tanto y tan frecuentemente se ha apreciado en la literatura en estos profesionales de atención directa. Como conclusión, y para finalizar con esta comunicación oral, simplemente reseñar que el paso del modelo tradicional al modelo de atención centrado en la persona puede mejorar potencialmente la salud emocional de los y las trabajadoras, lo que impactaría notablemente en el bienestar de las personas a las que atienden. Damos las gracias a todas las personas e instituciones que han financiado este congreso. Buenas tardes, soy Iván Sánchez Martínez, soy psicogerontólogo, profesor asociado en la Universidad de Vic y actualmente estoy realizando un doctorado industrial en cuidados integrales y servicios de salud en esta misma universidad. Os presento mi comunicación oral, la formación como promotora del buen trato, el caso de la formación en el método de validación. Es un proyecto que está financiado por el AGAUR, concretamente con las ayudas de doctorado industrial. La breve estructura de mi comunicación versará sobre una breve contextualización del método de validación, la metodología del estudio, seguido de los resultados, discusión y conclusión, una publicación que tengo al respecto sobre el método de validación y algunas referencias por si son de vuestro interés. El método de validación fue desarrollado por la trabajadora social Naomi Feil entre 1963 y 1980. Surgió como alternativa a otro tipo de intervenciones que se realizaban y se realizan actualmente en el acompañamiento de personas mayores con demencia, concretamente sobre la orientación a la realidad, por ejemplo, ¿no? Y concretamente lo propuso como un método específico de comunicación, ¿no? Y no solo lo propuso, sino que el método de validación acaba siendo un método específico de comunicación de relación con personas mayores con demencia. El objetivo principal del método de validación es ayudar a los profesionales a construir un puente hacia la realidad interna de la persona mayor con demencia, ¿no? Donde principalmente se centra en la aceptación de la persona mayor y en incrementar, ¿no? en comprender el significado que hay detrás del comportamiento de la persona mayor con demencia. Principalmente, el método de validación se basa en 3 elementos clave que podéis ver en la pirámide que tenéis a continuación.
en presentación, perdón. En la parte superior de la pirámide, la actitud, una actitud basada en el respeto y la empatía. En la base de la pirámide, en la parte derecha, un conjunto de técnicas específicas de comunicación, verbales y no verbales, y todo esto enmarcado dentro de un marco teórico y unos principios teóricos, principalmente el método de validación bebe mucho de la corriente humanista, sobre todo de las aportaciones de Carl Rogers, aunque también se nutre de las teorías del desarrollo y del psicoanálisis, ¿no? Proporcionando un marco de referencia que te permite comprender mucho mejor las razones y los significados que hay detrás del comportamiento de las personas mayores con demencia. El estudio que os presento, el objetivo principal es analizar la efectividad de esta formación introductoria en las bases del método de validación, concretamente en esa efectividad en la satisfacción y motivación laboral de profesionales asistenciales en residencias geriátricas. Como objetivos específicos es analizar, ¿no? Evaluar esa influencia de la formación en la eficacia, la competencia personal percibida, el compromiso organizacional, el burnout y las actitudes hacia las personas con demencia. Y concretamente, de esta parte del estudio que os presento, cualitativa, ¿no? Es observar, ¿no? El objetivo es observar los cambios en los patrones de comunicación de los profesionales después de haber realizado la formación introductoria en el método de validación. Es una intervención que tanto la formación como la recogida de datos se llevó a cabo desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. Participaron 3 residencias geriátricas de Cataluña, 2 eran concertadas y 1 era privada, en el cual se realizó una recogida de datos, ¿no? Y la metodología es mixta a partir de instrumentos estandarizados, ¿no? de carácter más cuantitativo, pero también aquellas parte de la muestra que realizó la formación se complementó con entrevistas semiestructuradas. El diseño del estudio es un diseño experimental longitudinal pre-post. El análisis descriptivo de la muestra, el total de personas participantes después de haber cumplimentado, ¿no? y aceptado participar de manera voluntaria con el consentimiento informado fue de 31 personas, de 31 participantes que cumplieron los criterios de inclusión. Se realizó un muestreo no probabilístico y posteriormente se distribuyeron la muestra en 2 grupos, 20 personas para el grupo control y 11 personas para el grupo experimental, que son los que realizaron la formación y los resultados que os presento en esta presentación. La media de edad era de 31,64 años y la desviación estándar de 12,46. También en la tabla que tenéis aquí podéis ver las características con más detalles sociodemográficas que tuve en cuenta, tanto para ambos grupos, pero concretamente para que podáis ver las del grupo experimental, ¿no? Mayoritariamente, que ya es algo típico, ¿no? en el sector del cuidado, ¿no? Es una muestra formada al 100% por mujeres, y a nivel de educación, de nivel de estudios, 4 personas tienen un ciclo formativo de grado medio, 4 personas un certificado de profesionalidad y 3 personas tenían titulación universitaria. Mayoritariamente, 8 personas eran auxiliares, seguidas de una enfermera y 2 educadoras sociales. A nivel de experiencia de antigüedad de la empresa era de 36 meses, seguida de experiencia en el sector asistencial de 60 meses. La formación es una formación de 16 horas, distribuida en 2 sesiones de 8 horas. Esas 2 sesiones se configuran de una formación teórico-práctica en el cual no solo se enfatiza el marco teórico, sino también poner en práctica, ¿no? las diferentes técnicas y el entrenamiento de la escucha activa, de la empatía, sobre todo a la hora de ir a acompañar a una persona mayor con demencia, ¿no? Entonces, a partir de estos ejercicios se trabajan aparte de la visualización de casos reales, pero también de ejercicios de introspección de role-playing, etc. ¿Vale? Entonces, el total es de esas 2 sesiones de 8 horas. En mi caso, se llevó a cabo esas 2 sesiones en septiembre de 2020.
Las variables sociodemográficas, como habéis podido ver en la tabla, son estas las que se tuvieron en cuenta: edad, antigüedad en la empresa, experiencia en el sector asistencial, género, nivel de estudios, categoría laboral y turno de trabajo, ¿no? Posteriormente, como os he dicho antes, que la metodología era mixta, habían cuestionarios estandarizados concretos para analizar esas variables que os había comentado anteriormente, tanto los objetivos en el objetivo general como en el objetivo específico. Que si queréis saber con más detalle me podéis enviar un email y os responderé con mayor exactitud vuestras dudas. Principalmente, como os he dicho, las personas que participaron en la formación fueron 11 personas, en el cual se realizó entrevistas en 3 momentos temporales. Una semana antes de hacer la formación, a la semana de haber finalizado la formación y a los 4 meses, teniendo un total de 33 entrevistas, que es la guía de la entrevista es la que tenéis aquí a continuación, y los cuadrados rojos son las preguntas que me he basado para extraer la información que os presento. Si os fijáis, la entrevista está distribuida por 4 áreas. La primera son motivaciones y creencias, que es para establecer la línea base, preguntas específicas en el área de comunicación, una área concreta sobre necesidades de las personas mayores con demencia, y luego una más larga sobre posformación, el método de validación, ¿no? Después de haber realizado la formación, cambios que se pueden percibir. Para extraer la información se llevó a cabo un análisis de contenido temático. Concretamente se realizó se realizó un análisis inductivo de tipos bottom-up, siguiendo los pasos de Patton 2002, donde se hizo un primer paso de la transcripción de las entrevistas. El siguiente paso fue identificar esas expresiones significativas, concretamente sobre las barreras de comunicación, que tengan que ver aquellas relacionadas con la persona mayor con demencia, pero también aquellas que forman parte del propio profesional, ¿no? Y reacciones emocionales en el cuidado, ¿no? El siguiente paso fue crear 4 categorías generales y luego 16 códigos específicos. Posteriormente se agruparon y se concretaron esas expresiones para generar esas categorías mucho más generales, como os he dicho al principio, ver si esas expresiones y esas agrupaciones se repetían en los distintos participantes de los distintos momentos, y finalmente presentaros la presentación final de categorías y sus descripciones, que son las que os presentaré en los resultados. Principalmente, como os he dicho, de la parte de barreras de comunicación se diferenció en aquellas relacionadas con la persona mayor con demencia, donde podíamos encontrar expresiones que nos daban los participantes, ¿no? Como por ejemplo, el residente se pone agresivo y no sabes qué pasa, empieza a dar golpes y le das soluciones, pero no sabes qué hacer, se ponen agresivos cuando no las entiendes. Esto me ocurre muy a menudo, no sé cómo comunicarme, cómo relacionarme. Intento ayudarle o ayudarla, pero no entiendo qué es lo que le pasa. Es complicado entender por su estado, ¿no?, las necesidades que tiene, y cuando no las entiendo, ¿no?, me es mucho más difícil identificar las necesidades, ¿no? El cuidado se hace como mucho más complejo. Luego hay una segunda categoría mucho más concreta, ¿no?, de aquellas barreras relacionadas con el profesional, ¿no?, donde nos decían, necesitamos muchas más herramientas para comprender mejor su mundo, qué es lo que ocurre. Eso es una cosa que se repite a lo largo de las entrevistas. Es mucho mejor no saber tanto de la enfermedad para no etiquetarlo, ¿no?, porque al final te es mucho más difícil entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ve solo las limitaciones de la enfermedad, ¿no? Y es mucho más importante, a lo mejor, propiciar un mejor trato, ¿no?, hacia la persona mayor con demencia. También se repiten y dicen, ¿no?, la falta de tiempo y que hace falta, pues, profesional especializado, ¿no? Es decir, todo gira en torno a las necesidades de herramientas. Y como esas distintas barreras generan reacciones emocionales en el cuidado, ¿no? Cuando no consiguen relacionarse o comunicarse
ni establecer un canal efectivo de comunicación, ¿no? Se sienten frustradas, tienen rabia, impotencia, dudar de si se hace bien el trabajo, estrés, nerviosismo, dudar de no saber qué hacer, triste, ¿no? Esta es la información que nos dieron antes de realizar la formación, y posteriormente al hacer la formación en los 2 momentos, a la semana y a los 4 meses, podemos detallar con más detalle cambios que tienen que ver con el profesional en las estrategias de comunicación, en el que podemos ver, ahora mis compañeros se paran y escuchan, esto antes no lo hacían. Soy mucho más consciente de que se trata de ir a su ritmo, no al mío. Mi manera de ser no es la de ella. Te da una manera de ver a las personas y acompañarlas. El utilizar alguna estrategia y técnica concreta del método de validación, como la ambigüedad, me ha ayudado a conectar con ella. Estamos más rato hablando, ¿no? Las conversas son mucho más largas, no están tan centradas en la tarea, sino que van un poquito más para allí. Y esto genera un cambio también en la actitud del profesional, ¿no? En el cual también dicen, ostras, no se trata tanto de buscar una conexión de razón a razón, sino una conexión emocional. Entenderlas, las entiendo muchísimo más. Se trata de encontrar la lógica, el sentido, perdón, no desde mi lógica, sino desde la óptica de la persona mayor que estoy acompañando, ¿no? Independientemente de que tenga demencia. Entiendo mucho más el significado y de la conducta que hay detrás de la persona mayor con demencia. Tomo mayor conciencia de la importancia que tiene mi actitud como profesional a la hora de acompañar a la persona con demencia, ¿no? Y le das mucho más valor a la realidad interna de la persona mayor. Estos cambios generan reacciones emocionales diferentes a las que nos habíamos podido encontrar en la fase pre, ¿no? Se sienten más seguras y preparadas, la formación te remueve mucho a nivel emocional y te hace reflexionar sobre la actitud para mejorar y ofrecer un mejor trato. Las conversas son más largas que antes, entiendo mucho mejor la conducta de la persona mayor y de la importancia de mi actitud para fomentar un buen trato. Cuando conectas es chulo, te llenas de satisfacción, te sientes mucho más confiada, ¿no? La comunicación es mucho más fluida, acabas conociendo mucho más a la persona, ¿no? Es decir, que podemos observar que hay determinados cambios que a priori podemos ver que, aunque la evidencia sí que reafirma que ha habido como una falsa creencia de que la comunicación con personas mayores no está clara, que hay una falsa capacidad de estas personas, ¿no? Y se ha infravalorado esa capacidad para establecer comunicación, ¿no? Esto al final lo que ha generado es un círculo negativo, invisible de emociones y deterioro de estas personas, ¿no? Que al final lo que hace, lo que fomenta es esa exclusión, ¿no? Ese aislamiento, ¿no? Como no la entendemos, pues me voy a la retaguardia o genero una comunicación fragmentada orientada a la tarea, ¿no? A lo mejor somos nosotros como profesionales que tenemos que construir ese puente, poner en práctica determinadas acciones, ¿no? Estrategias para poder conectar con la persona mayor, ¿no? Y de alguna manera, pues, ofrecer un trato centrado en la persona. Se ha visto que la evidencia nos dice que entrenar a los profesionales en habilidades de comunicación es esencial, no solo para la calidad asistencial, sino para fomentar un trato centrado en la persona. Y es que además una comunicación que es ineficaz anula cualquier intento de provisión de cuidado y fomenta un trato inadecuado, ¿no? También el entrenamiento en estas habilidades y destrezas de relación fomenta también una variable protectora al burnout y al incremento, ¿no? de esos altos niveles de estrés que nuestros profesionales tienen a veces a la hora de gestionar situaciones complejas en el cuidado, que muchas veces se originan por esas barreras de comunicación y por falta de esas herramientas que nos comentaban en las entrevistas. Se ha podido concluir que la formación en el método de validación parece, ¿no?, que proporciona herramientas de relación y comunicación para acompañar a esas personas. Ya no solo se sienten más preparadas y confiadas los trabajadores, sino que se sienten más capaces de gestionar situaciones de manera más positiva que pueden surgir en el cuidado, ¿no? Y además las conversas, como
habéis podido ver en los resultados, son mucho más largas, conozco mucho más a las personas, y el hecho de desarrollar estas habilidades socioemocionales, comunicativas, el hecho de desarrollar estas habilidades es el núcleo central para un modelo de atención centrada en la persona, ¿no? En el que yo me centro y me ajusto y me sincronizo con la persona que estoy acompañando, identifico esas necesidades y yo soy un facilitador que la acompaña, ¿no? Entonces, los participantes de la formación lo que afirman, ¿no? Es que la formación les ha sido valiosa porque les ha otorgado esas herramientas, ¿no? Aquí, por si tenéis mucho más interés, publiqué con una revisión de la literatura sobre la efectividad del método de validación en la satisfacción y motivación laboral, está en Open Access, y en el cual pues, se puede ver un poco los diferentes estudios que han habido sobre el método de validación, tanto en la formación como en la implementación y uso del método de validación en centros geriátricos. Aquí tenéis algunas referencias. La referencia que está en negrita es la publicación que os he comentado, por si queréis buscarla, y si no me la podéis pedir y os la comparto. Y os doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Aquí tenéis nuestros datos. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.